En familia, al servicio del amor y de la vida, donde encontrarás temas sobre la vida humana, sobre ser padres, sobre lo que significa crecer para nuestros hijos, lo que es la mujer, lo que es el varón, lo que es el amor que convierte a una pareja en una familia. Bueno, qué alegría estar nuevamente con ustedes aquí en una grata compañía con nuestra invitada de hoy, Carolina Guzmán, quien vive en Santa Cruz. Ella es bióloga molecular, fertility care practitioner y hormone health coach. Bueno, es una alegría porque es una nueva practitioner para Bolivia y bueno, vamos a conocer un poquito de su vida, de su trabajo y bueno, con mucha esperanza para que muchas personas en Santa Cruz sobre todo puedan enterarse de esta buena noticia de nuestra querida practitioner Carolina Guzmán. Bienvenida a nuestro programa. Gracias, doctora Melina, un placer y un honor estar acá, poder contarles de ese trabajo que amo y en especial de ser practitioner. Así que gracias por tenerme, por la invitación y gracias a Dios que hizo esto posible. Bueno, sí, realmente el sistema Creighton ha llegado hace pocos años a Bolivia y esta llegada es gracias a profesionales que le han dicho que sí a este modelo que hace tanto bien. Y bueno, es una aventura porque eres una de las primeras practitioners certificadas que tenemos aquí en Bolivia y bueno, queremos conocer un poquito esa historia maravillosa que te llevó a este momento en tu vida. Bueno, la primera pregunta es, Carolina, ¿cómo conoces el sistema Creighton? A ver, va un tiempo atrás, pero como estaba diciendo, sí, soy una de las primeras, si no me equivoco, la segunda, porque bien recuerdo cuando estaba en el proceso de certificación, que cuando te entregan, uno va a Nebraska, en mi caso escogí hacerlo en el instituto, y la primera semana que fui, al final de la semana, nos entregan como un certificado de terminar esa primera parte, y hay un mapa, ¿no?, de todo el mundo. Y después de que uno recibe el certificado, que te lo entrega el doctor que creó el modelo Creighton y todo, uno va al mapa y pone como un pin ahí de donde viene. Y fue súper emocionante, la verdad, porque antes de poner el pin lo había visto el mapa, lo tienen en el instituto. Y obviamente me acerqué a mirar Bolivia. Para empezar, cuanto más uno bajaba de Estados Unidos hacia abajo, menos pins había. Y para decir que había solo uno en Bolivia puesto en La Paz. Y yo ahí dije, la doctora Melina. O sea, ya sabía que ese era su pin. Y dije, como que cuando puse el pin en Santa Cruz, sentí como que un agradecimiento que salía de mi corazón y un entusiasmo por lo que venía, sabiendo que este era el comienzo del proceso de certificación. Nunca me imaginé eso cuando me enteré que existía el modelo Creighton. Yo aprendí o conocí el modelo Creighton literalmente me acuerdo perfecto, tenía 16 años, creo que casi iba a cumplir, tenía 15 años, casi 16, estábamos en la casa de una amiga, éramos 4 amigas que nos reunimos un día de semana, qué sé yo, conversar, charlar, todo, y entre eso, una de las 5 amigas que éramos llegó a contarnos, ella era la menor de muchas hermanas, y nos dijo, estuve hablando con mis hermanas, y como que mis tías nos vinieron a contar de como que creo que le habían dado como esta charla de que le había bajado la menstruación o ya hablando más como que, bueno, tienen que ustedes estar pendientes de sus ciclos porque en un futuro les trae mucha información y que la mujer tenía como que sus diferentes, no solamente los días, pero que con un modelo natural se podía usar en un futuro cuando uno estaba casada. Creo que les vinieron a hablar como que en el matrimonio funciona de esta manera, porque ya era la edad donde preguntaban o estaba de moda los anticonceptivos. Entonces esta amiga nos vino a comentar y yo siempre fui súper entusiasmada por la ciencia. Viene de unos años atrás que me dio una enfermedad autoinmune. Y en vez de crearle resistencia, haber ido a todos estos hospitales por un mes más o menos, mi mamá como loca buscando qué me pasaba, me encantó, porque siempre he sido muy curiosa.
se hacía todo tipo de preguntas. Entonces se puede imaginar que esta amiga que nos venía a contar la historia a la mitad de lo que ella había captado, yo le hacía más preguntas y no me supo decir mucho, pero me dejó claves, como que creo que se llamaba este modelo Creighton y me contó igual de Billings, les habían comentado de varios. Y en las aplicaciones nosotros deberíamos empezar a registrar por lo menos cuándo nos baja. Ya me vieran desde esa edad como que registrando todos mis periodos. Poco sabía yo lo que era la ovulación o todo lo que significaba, pero ahí conocí y aprendí, esto es algo que tu cuerpo te dice, que solo hay como que esta fase fértil del ciclo y eso iba de la mano, justo antes yo había aprendido de un documental, desde entonces me encanta apoyar a los documentales, aprendí de un documental lo que era la ovulación, que la mujer cuando estaba ovulando cambiaba su pelo, su piel, el tono de la voz, todos estos como que datos de ciencia que aprendí cuando yo tenía 15, que cuando ya me dijo esta amiga lo otro, uní caos y fue como, ¡oh! ¡Qué maravilla! O sea, me voló la cabeza y siempre me lo acordé. O sea, persona que algún comentario decía, no, pero existen modelos naturales y nada, no existía aquí, pero yo sabía que había en el mundo y que se iba a poder, como que no faltaba mucho para que yo me entere. Wow, qué impresionante. Realmente cómo encaja perfectamente el modelo con la naturaleza femenina, ¿no? Y lo que tú dices de aprenderlo cuando uno está empezando con los ciclos y está empezando con estos cambios, no solamente físicos, sino también cambios de humor, temperamento y poder entendernos como mujeres qué nos está pasando es algo increíble y como tú decías, también científico, ¿no? Porque tiene todo un trasfondo de la biología del ser humano increíble. Y bueno, después de este suceso que tú te enteras de que existe, ¿cómo tomas contacto con el modelo Creighton? Entonces, ese fue como que la primer chispita, como que donde lo escuché, donde algo supe, y nunca se fue. Claro, detonó de una manera diferente, Dios sabe por qué. Ahora lo podemos ver, pero años atrás no sabíamos. Le comenté, creo, a mi mamá. Y mi mamá me dijo que ella usó el modelo Billings y no sabía de otro, pero como que me comentó, me hizo saber que era una realidad y que existía. Entonces ya me quedó aún más como, esto no es algo inventado, esto es algo que existe. Y como había comentado persona que medio que hablaba del tema, yo le decía, pasaron más años, unos añitos más, y llegó la hora de irse a la universidad y yo quería estudiar medicina en su momento. Ingeniería, medicina está entre los dos porque tengo estas ganas de servir, pero también siempre una mente más como que científica, analítica. Entonces estaba entre ambos. Y en los comentarios de uno el otro me fui a una universidad, en realidad para estudiar ingeniería, terminé cambiándome al programa de premedicina porque era en Estados Unidos. Y ahí igual, persona que me pregunta, ¿y qué quieres hacer? Y si vas a estudiar medicina, ¿cuál va a ser tu especialidad? Y yo, no sé, tal vez ginecología, pero sí o sí, no importa qué haga, quiero hacer esto. Y comentaba, y cuando yo lo decía, era más como que me lo decía a mí misma que a alguien más, porque me retumbaba. Entonces ahí fue que al comentar con una persona y otra, hasta una vez fue con un compañero de la universidad que yo le decía, existe un modelo natural, eso tenés que hacer con tu futura esposa. Yo convenciéndole, es lo mejor para el matrimonio, es lo mejor para su sanidad, los anticonceptivos, las pastillas no son buenas, ya me había informado. Eh, y él en realidad fue el que no se quedó ahí nomás y buscó en internet y me mandó el modelo Creighton. No quedó en método natural, sino el modelo Creighton. También a otra persona le había comentado y me dijo, te lo voy a averiguar, creo que conozco a alguien en otro país. Y cuando después de haber estudiado premedicina, yo me fui a estudiar medicina un año en Argentina y después volví otra vez y terminé como biología molecular. Conocí a muchas personas en las cuales les compartía esto. Entonces ya cuando volví para estudiar biología molecular, me mandaron el contacto del instituto. Aquí Wow. está lo de naprotecnología, eso es lo que tenés que buscar. Esto era en el 2016, sí había internet, sí habían teléfonos, pero no había esa misma capacidad de enterarnos de cómo se hace, dónde voy, cuál es el proceso. Entonces era algo que yo me metía a la página y no entendía dónde encontrar qué. Como que no sabía cuál iba a ser mi contacto como que para iniciar con mi proceso, qué era. Es más, cuando me estaba graduando de la universidad, ya que íbamos unos años más, eh,
buscaba su página de cómo aplicar a trabajos y decía, bueno, puedo trabajar en el laboratorio si tienen un laboratorio, pero no era muy accesible a como que, aquí aplicás, hacia lo que yo estaba acostumbrada. Eh, y lo tenía como que atrás y me leía los libros, toda la parte, como comentamos ahorita, del lado científico, las fases del ciclo, buscaba la neurología y la neurociencia de las mujeres, cómo las hormonas afectaban. Y si bien ahora lo veo muy obvio, mis amigas eran como, ¿te comes esos libros? O sea, ¿te encanta el tema? Y yo, sí, la de siempre. Nunca lo vi como, ok, esta es mi oportunidad. Y ya teniéndolo para atrás y no poniendo ese esfuerzo de, ok, ni siquiera había en internet cuánto duraba la certificación o qué era una certificación, no le captaba la página. Hasta que hice como un proyecto de vida profesional con una psicóloga. Porque cuando yo estaba trabajando en mi trabajo de tiempo completo, si tenía algún trabajo que era algo monótono, me ponía a escuchar podcasts sobre el hecho de la salud de la mujer, el ciclo natural, porque las pastillas anticonceptivas y yo a todas mis amigas o hasta la peluquera que me cortaba el pelo, yo le contaba. Entonces ahí fue que hice este proyecto de vida profesional como cosa obvia para alguien más, pero no sé por qué todavía para mí salió esto. Entonces yo decía, yo sé lo que quiero hacer, pero no lo llevo a la acción. Y esta psicóloga mandada por Dios, cuando me estaba diciendo de qué trataba las sesiones para hacer el proyecto de vida, me dice, vamos a reflexionar y vamos a hacer como que profundizar, lo vas a llevar a la oración, vas a saber qué es. Y yo escuchaba su audio, yo ya hago eso. Literal, así pensé, hago eso, yo escribo todas las mañanas, yo sé. Y de ahí, bueno, pero no lo llevo a la acción. O sea, como que no he hecho ningún paso. Lo miro cada tanto románticamente, existe el modelo crédito y no me aviento a intentarlo. Bueno, escuché su próximo audio, las palabras, y lo vamos a llevar a la acción. Con esas palabras fue suficiente. Dije, ok, Dios me está respondiendo, como que es cuando uno pide que los rescaten y pasa alguien y uno, no, Dios me va a rescatar. Y dije, bueno, esta es mi chance, aquí está, esta es la balsa en la que me voy. Y ahí fui que me entré a hacer ese proyecto de vida profesional y eso me dio muchas raíces para que cuando llegue el momento, realmente cualquier resistencia que había, por más que era un sueño, tal vez lo trataba de romantizar y un poco y dejar de lejos. Y ya cuando hice el proyecto de vida y salió esto, hicimos un plan de 3 años, que ya pasaron, de 3 años de cómo iba a ser. Realmente se trató de mandar un correo, averiguar el precio, cuánto duraba, entrevistar a alguien y decir como, a ver, vos sos practitioner, ¿cómo se hace? ¿Qué me recomendás? Reunir toda la información que necesitaba, que en ese momento no era tan accesible, para ya aventarme a hacerlo. Y ahí fue que ya di con el instituto y empecé mi proceso de certificación. Qué hermoso. Y en qué año fue? Fue en el año 2021, o sea, yo hice mi proyecto de vida profesional diciembre 2020. Y la certificación solo empezaba en octubre 2021 y era la época de pandemia. Entonces hay certificaciones alrededor de todo el mundo para hacer, pero la mayoría estaban en pausa porque estábamos en pandemia. Nadie te garantizaba que iba a haber. Yo no estaba segura si yo solo iba a hacer la certificación de practitioner, que es lo que soy ahora, o si podría unirlo con medical consultant. No estaba segura si podía ser una consultora médica porque no soy médica, pero tengo un poco de como que los estudios y la formación. Entonces dije, bueno, vamos a ir al que está en Nebraska, porque sí o sí va a haber en octubre, pero es de aquí a 10 meses. O sea, esto era diciembre y yo, ok, ya sé lo que quiero hacer por fin, pero faltan 10 meses. Entonces, ya tengo la valentía, lo voy a hacer. Y como que en esos 10 meses fue esencial, porque no solo redoblé mi decisión, porque el momento que llegó ya se abrieron las aplicaciones para aplicar para la certificación en octubre, yo las dudé y dije, ¿no será otro método mejor? Porque hay muchos métodos naturales. Por más que ya había hecho todo este trabajo y recopilado toda esta información, la dudé y no apliqué tras que se abrieron las aplicaciones, que hubiera sido lo más hermoso y perfecto para contar. No, lo real fue que la dudé
Y me puse a averiguar, ¿y qué otra opción tendría? ¿Y será que invierto en esto? Porque en ese momento eran todos mis ahorros. Yo decía, ¿será la pandemia? ¿Será que vale la pena? Entonces era a ir acá atrás, era una lucha media interna con el raciocinio y el corazón un poco. Y en ese proceso que estaba discerniendo, también soñé con la idea de crear algo donde no solo apoyaba a la mujer en su fertilidad, pero en su salud. En su salud para que también se sienta bien. Hay tantos desbalances hormonales. El 80% de las mujeres tienen un desbalance hormonal en algún momento de su vida. Se sabe tan poco de la mujer. Todas las investigaciones, hasta recién, realmente hace 2 años, entonces imagínense cuándo esto fue en el 2020, yo era como que todas las investigaciones, recién en el 94 empezaron, 93, perdón, creo que fue, empezaron a incluir a las mujeres a los estudios y a las investigaciones, y ni siquiera las incluían cuando tenían ciclos, solo las incluían los estudios cuando ya habían pasado la menopausia o estaban en pastillas anticonceptivas, que cuando están en pastillas anticonceptivas no tienen una ovulación, o sea, no es una mujer en sus años reproductivos, ¿no? Entonces eso era lo que me volaba la cabeza, toda la información, por más que haya avanzado tanto la medicina y la tecnología, faltaba esta voz y esta advocación por las mujeres. Y en esos 10 meses dije, bueno, hasta eso voy a estudiar y voy a formarme para complementarlo, para no solamente ayudar en el lado de la fertilidad y el sueño hermoso de una mujer que es embarazarse, pero también con la salud. Y ahí fue que me formé con lo que estaba diciendo al comienzo de Hormone Health Coach para ayudar con la salud hormonal de las mujeres. Qué excelente combinación. Bueno, pero mucha gente que nos está escuchando, nos está viendo, no sabe qué es una practitioner. ¿Qué hace una practitioner? ¿Qué papel juega en la salud de la mujer? Una practitioner es un profesional de la salud y que se especializa en enseñar el modelo Creighton. Entonces, una practitioner puedo ser yo, la doctora Melira es otra, puede ser una mujer, no tiene que ser alguien que esté en ciencias o alguien que estudió medicina. Es una mujer que tiene esta advocación y como pasión para enseñar el modelo Creighton, que es un modelo natural para agarrar diferentes biomarcadores que la mujer ya tiene, solo que no los está registrando, y los registra en lo que le llamamos una gráfica. Entonces, este proceso que ya tal vez entre tantas palabras no se explica, se enseña, la practitioner lo enseña a lo largo de un periodo de tiempo para que se pueda ir llevando a la práctica y viendo realmente qué patrón tiene cada mujer. Entonces, por ejemplo, como practitioner, yo estoy certificada para enseñar el modelo Creighton, porque no solo se trata de, ya, ¿qué día? Uno de los biomarcadores que miramos es el moco cervical. Por lo menos yo, cuando tenía 15 años, me acuerdo acercarme a una de mis amigas y decirle, oye, ¿qué es eso que se ve en el calzón cuando uno tiene...? Yo fui una de las últimas en tener mi menstruación. Me dice, mi hermana me dijo que todas lo tenemos y no es nada, no importa. Y ahora voy y me entero 15 años después que es de las cosas más importantes de nuestra fertilidad y salud. Entonces, ese es uno de los biomarcadores centrales, pero no solo se trata de si está presente o no está presente, sino más como que datos que podemos sacar al observarlo. Y la mujer lo hace en su día a día, en el baño, en algo que es tan realmente ordinario como ir al baño. Ordinario porque no puede decir, bueno, ir al baño. Y lo otro es súper ordinario, uno lo hace todos los días, varias veces al día. Pero cuando se grafica, uno va al baño y se limpia con el papel higiénico y busca estos biomarcadores. A veces no hay el moco, a veces sí hay, y que no haya o que haya igual nos da información. Entonces, cada vez que una mujer ahora va al baño, esa acción ordinaria se convierte en extraordinaria. Ya con todos estos datos estamos cuidando a una futura familia o familia de este momento, nuestra salud. Y realmente ya no es ir al baño con el celular, que ahora eso es lo que está de moda, sino es ir al baño con otro propósito. Qué hermoso,
qué hermoso. Y sobre todo que esto que parece tan simple, al final requiere todo un estudio, exámenes, prácticas, justamente por esa certificación que tú comentabas, que es muy importante. Y para la gente que recién se está conectando, ¿qué les podrías decir sobre qué significa una profesional certificada en el modelo Creighton? Una profesional certificada en modelo Creighton va a enseñarte el modelo Creighton según los estándares de ética y de salud como que establecidos hace más de 40 años. Esa es la diferencia entre alguien que te pueda contar sobre tu fertilidad y una practitioner, porque va a poder guiarte realmente en temas tal vez que uno piensa, ah, bueno, solo vamos a hablar de moco. No, es que es mucho más integral que eso. Se toma su tiempo, las sesiones toman su tiempo porque hacemos preguntas puntuales. No, no vamos a poder ir al baño con vos todas las veces, pero va a parecer un poquito así porque realmente nos adentramos en cada observación, en especial al comienzo, cuando estás recién aprendiéndolo. El modelo Creighton se creó, yo les conté hace rato, si lo llegaron a escuchar, que el doctor que lo creó fue el que nos dio en esa primera vez nuestra certificación esa semana en Nebraska. Pero si bien él fue el que se juntó y puso todo el conocimiento y el corazón en hacer el modelo Creighton, no fue el modelo Creighton solo hecho con los estándares de ginecología de la salud, sino que también él lo hizo con su esposa, que fue la administradora, que es algo que me parece fantástico que lo hayan hecho juntos. El hijo también enseña, pero también lo hicieron con una enfermera para asegurarse que tenga todos los estándares y realmente esté estandarizado. No es como que vamos a anotar todo lo que vemos, no. Lo que anotamos tiene un significado y una investigación detrás de por qué se anota. A veces viene una paciente y me dice, ay, vi esto en el papel, ¿cómo lo pongo? Y yo, mira, lo vamos a poner aparte porque eso, si bien puede que nos dé mucha información, todavía no hay la investigación detrás, no lo hemos estandarizado. Entonces no lo vamos a anotar en la gráfica como tal. ¿Por qué? Porque Excelente. cada cosita tiene algo, ¿no? Sí, me gusta lo que mencionas. Me parece también muy importante que cuando hablamos de planificación familiar, del modelo Creighton, del reconocimiento de la fertilidad, de un plan de vida que puede ser espaciar un embarazo o buscar un embarazo, estamos hablando de personas, estamos hablando de familias, estamos hablando de lo más íntimo, lo más central en un proyecto de vida familiar o personal. Y qué lindo que la persona que te enseñe la parte técnica de cómo identificar estos tiempos fértiles o infértiles, o si tienes una patología o no, también pueda hablar de lo esencial de la sexualidad, ¿no? Cuéntame un poquito sobre ese programa que está dentro del modelo Creighton, que lleva a conversar sobre el alma de la sexualidad, según el San Pablo VI que mencionaba y que el doctor Hilgers ha sabido tomarlo como parte de la instrucción que se da a los usuarios. El doctor Hilgers, que es el doctor que lo fundó, algo que a mí me encantó desde que conocí el modelo Creighton, fue que el instituto, que es el Instituto San Juan Pablo VI, es por la carta que él escribió hace ¿qué? Unos 50 años, que fue justo en el momento que el doctor Hilger se estaba formando, ya entrando a su residencia de ginecología. Y fue en ese año donde habían salido las pastillas anticonceptivas. Y en esta carta de Humanevite, el papá ahí, en ese momento, cuenta, esto va a traer división en la familia. Y el doctor Hilger dijo, hay que hacer algo. Y a diferencia de muchos que leemos a veces documentos del Papa o católicos, él lo tomó literal y él se empeñó en crear esto, sabiendo que iba a tocar muy profundo en las familias, que es la estructura de la sociedad, de la iglesia, del mundo, ¿no? Que es así el núcleo. Y esa sexualidad que se toca, que puede crear una división al crear eh, las divisiones entre la pareja, entre la decisión entre la mujer y el hombre,
entre el cuerpo, a veces el cuerpo y el alma hasta la mente. Entonces, en el modelo Creighton hay esa libertad de que en el mismo, y se llama modelo, no método, porque se va a amoldar a la meta que tenga la pareja de planificar el embarazo, lo pueden espaciar, lo pueden alcanzar y lo pueden evitar, según lo que van discerniendo. Y eso es uno de los trabajos más hermosos que hay dentro de ser practitioner, donde hay toda esta parte técnica que nos puede encantar y nos vamos a adentrar, pero que solo existe y se sostiene por la meta que tiene la pareja, por el sueño que tiene en ese momento, por el discernimiento que está llevando. Esta, eh, hay una palabra que utilizamos mucho en la formación en el modelo Creighton, que se usa porque no solo, como les decía, lo formó el doctor, la administradora, su esposa, una enfermera, sino también dos educadoras, que cuando yo estoy enseñando, dando las sesiones, hay cosas que repito y yo sé que las estoy repitiendo porque hay una razón pedagógica para repetirlas. Y de la misma manera, cuando lo crearon, formaron igual en el programa lo que es el spice, le decimos, que es cada letra de esa palabra spice tiene un significado porque es una de las dimensiones de la persona. La S significa espiritual, spiritual en inglés. La P es la física. La I es la dimensión intelectual. La C es la dimensión creativa y comunicativa. Y por último, la E es la emocional. Entonces, esta palabra que se junta, que muestra, en inglés significa como sazón, es el spice. Entonces, es el darle el spice, darle el sazón a la vida sexual de la pareja que va más allá que solo el contacto genital, porque la sexualidad se expresa en más que el contacto genital. Por eso en el modelo Creighton no es que les decimos, bueno, si ustedes están evitando el embarazo, queremos que en los días fértiles duerman en camas separadas o alguien se vaya a dormir a otra casa o se busque otro oficio. No, eso no va a apoyar la unión matrimonial, sino que lo que se pide es que le pongan el sazón, el spice, y busquen esa otra dimensión en la que pueden trabajar y amarse y expresar la sexualidad. Hoy en día siento como que sabemos que casi todo está hipersexualizado. Y decimos, la taza es sexy, las cortinas son sexy y todo es sexy. Y tiene una mentira metida con verdad. ¿Por qué? Porque nuestra sexualidad es más que en lo genital. La expresamos en la manera que hablamos, la manera en que caminamos, toda nuestra, o sea, ese es el ámbito físico, pero nuestro tono de voz, la manera en que compartimos algo, cómo digerimos algo y lo volvemos a decir, tiene igual este lado intelectual, la manera en que nos expresamos las emociones, ese es el lado emocional. Entonces queremos que la pareja pueda crecer en todas las dimensiones y fortificar esa unión matrimonial, que va más allá que solo, bueno, qué día es fértil y qué no, y qué día podemos tener relaciones y qué día no, dependiendo de nuestras metas, sino mejorar. Porque dentro de los matrimonios, si bien ya mayoría sabe que la cifra es mitad divorcio, mitad se mantienen juntos, pero de ese 50% que están juntos, solo el 20% de ese 50, o sea, sacamos el 50 que se vuelve el 100, solo el 20 de eso están felizmente casados. Entonces, queremos trabajar en ese 80 que están casados, pero no están felizmente casados. ¿Y qué puede estar faltando? Puede que sea esa sazón. Importantísimo lo que mencionas, porque, bueno, muchas parejas se casan con mucha ilusión, enamoradas. Es más, quieren que Dios forme parte de sus vidas, pero ¿quién las orienta en el tema de la sexualidad? La información que viene está tan tergiversada, tan reducida a lo genital, tan empobrecida en la relación sexual integral, que bueno, por supuesto que los matrimonios están sufriendo muchísimo y que no tienen los canales adecuados para poder fortalecer. La sexualidad es un elemento bellísimo del matrimonio y justamente es como la cola, el pegamento para toda la vida, porque une mucho a la pareja.
Entonces, qué lindo de decirles esto también a las personas que nos escuchan, que, que existe un modelo que no solamente les va a enseñar sobre la planificación de los hijos o en qué momento deciden tenerlos y cómo cumplir esa meta, sino también desarrollar todo un programa de educación en la vida sexual matrimonial que es preciosa. Y todo esto, eso es lo más increíble, todo esto imbuido en las enseñanzas de la iglesia, que como madre transmite lo que Dios quiere para el matrimonio, ¿no? Es una cosa bellísima, me encanta que la hayas mencionado con tanta claridad, porque sí creo que es una de las áreas más importantes del modelo, a pesar de que es muy exacto y muy preciso y muy útil, eficaz, pero también con una contemplación de la persona de manera integrada, ¿no? Bueno, está de más esta pregunta, pero creo que es importante poder hacerla. Eh, ¿Qué diferencias tú marcarías? Eh, Sé que hay muchísimas, pero tal vez las más importantes entre un método anticonceptivo y el modelo Creighton. Uf. Bueno, para empezar y continuando lo que estabas diciendo, cuando yo fui a hacer la certificación del modelo Creighton, después de haber estudiado como 7 años en 3 diferentes universidades, muy buenas universidades, en el área de ciencias y medicina, fue como realmente por fin salir por aire fresco cuando estaba abajo del agua por mucho tiempo. Porque si bien la ciencia es fascinante y uno ve a Dios en cómo creó con perfección al ser humano y más allá, o sea, en la célula del cuerpo y en las células de las plantas, fue la paz que se sentía cuando lo estaba aprendiendo de la mano de la ética de la Iglesia católica, de la mano de la dignidad de la mujer y de la unión del matrimonio. Y esa es una de las cosas más claras y la primera que veo de las diferencias entre un método anticonceptivo y el modelo Creighton. Que realmente no cabe duda que se va a encargar del alma, ¿no? De la persona, de la libertad. Porque los anticonceptivos no te dan libertad, te dan una falsa libertad. Uno cree, no me lo tomo o me lo pongo, porque hay muchos tipos de anticonceptivos. No es el hecho de hablar de eso en esta pregunta, pero entre los diferentes que hay, hasta, solo los quiero hablar para que sepan que todos los métodos anticonceptivos, las pastillas, los chips, los DIU, todos no te dan la libertad que te prometen. Y muchas veces he tenido pacientes que dejan y de ahí recurren con algún tema médico y me dicen, la doctora me dijo que una vez me lo ponía hoy y ya no me tenía que preocupar, pero se iba a tener que preocupar de muchas otras cosas adelante, no solamente físicas, porque va a tener repercusiones, sino también de su salud mental y espiritual, porque va a afectar. En este mundo somos uno. Esa libertad de tal vez no me tengo que preocupar o esa libertad de me lo pongo o lo tomo y listo, es una promesa falsa versus esta libertad que te da el modelo, que ya solo dijimos que podemos utilizarlo para ambas metas, pero te da realmente la libertad de escoger y de saber que vos estás poniendo el 97,6% y el otro casi 3% de posibilidad de embarazo, porque hay un 97% de que no, ese 3% le corresponde a Dios. Ese 3% no vamos a intentar controlarlo, no vamos a llegar al 100%, o sea, quién sabe, el día de mañana tal vez sí, pero en este momento, en la ciencia que tenemos, Dios nos llama a confiar ese 3% en Él y nos da la libertad en el 97% para que en el 97% realmente decidamos con nuestras acciones nuestras metas. Pero los métodos anticonceptivos no nos dan esa libertad. No las prometen, pero no nos las dan. La otra es la parte física. Hay muchas contraindicaciones, efectos secundarios, algunos ni imaginados, es un sinfín. La lista misma, digamos que alguien toma pastillas anticonceptivas primero por acné y después se queda porque quiere evitar el embarazo y después ve que en los efectos adversos está
acné. Y es como, lo tomé para esto y me lo iba a dar. Entonces, como, no tiene mucho sentido, porque no tiene mucho sentido. Entonces, esas son las dos cosas más grandes que voy a ver es la libertad que nos saca primero con nuestra propia decisión, nuestra alma y cómo lentamente va afectando al cuerpo y por ende nos termina sacando más libertad. Termina sacándole la vida a las mujeres. Los números son fáciles de encontrar hoy en día, antes no. Y por eso me veían diciéndole a toda persona que podía que si tomaba pastillas o conocía a alguien que le diga que no, porque aumentaba los riesgos de depresión, no permite que uno absorba los nutrientes, lo cual termina quitándonos vida. Y Dios es el camino de la verdad y la vida. Y estas pastillas o métodos o cualquier tipo de método anticonceptivo nos quita la vida. No nos permite estar presentes para vivir, siquiera para hacer oración, estar para los que amamos, nuestra familia. Entonces, realmente cualquier método que sea anticonceptivo va a quitar eso y va a empezar a poner un miedo igual en, porque no está abierto a la vida. Y estar abierto a la vida no significa que cada ovulación significa un embarazo. No, significa de que se toma la decisión, pero las pastillas te quitan esa libertad de poder decidir. Entonces, esa apertura a la vida va cambiando. Uno a veces cree, no, lo voy a hacer, pero yo no voy a pensar de esa manera. Pero nuestras acciones terminan formando la manera en que pensamos. Entonces, cada vez que se escoge un método anticonceptivo día tras día, se está diciendo de que no valoramos la vida, de que un ser humano no es valorado. Aparte, casi todos los anticonceptivos tienen un riesgo de ser abortíferos, o sea, de crear abortos espontáneos. Entonces ahí no estamos valorando la vida desde el día uno, desde el instante que ya se formó esta persona. Sí, es muy interesante esa mentalidad anticonceptiva, ¿no? Donde lamentablemente surge un término muy triste, que es el término del niño no deseado, que no debía existir, un término que lo hemos inventado en respuesta a esa actitud eh, cerrada a la vida. Eh, Alguna vez me tocó conversar con amigas que ya tenían hijos y la pregunta, ¿no? ¿Vas a querer uno más? No, ni loca, yo ya cerré la fábrica, ya me operé, o en fin, o ya me puse un dispositivo, eh, comentando que los hijos son una carga, ¿no? Y a veces sus mismos hijos escuchando ese discurso, digo, ¿qué pensarán, no? Soy una carga para mi mamá, ¿no? Entonces empezamos a quitarle el valor a la vida sin darnos cuenta y aceptar términos que son muy tristes y también organizando nuestra vida de acuerdo a ese miedo a los hijos o miedo a la entrega generosa que hace una madre o un padre a sus hijos, que es una de las cosas más lindas que existen, ¿no? Esto lo sé sobre todo, no solamente porque soy madre, sino porque atiendo pacientes que darían su vida por ser mamás, ¿no? Sí. Aún teniéndolo todo. Bueno, también me gustaría que nos puedas comentar quiénes podrían eh, aprender el modelo Creighton y utilizarlo en su vida. A mí me encantaría que todas las mujeres desde su primera menstruación utilicen el modelo Creighton. O sea, es el sueño. Entonces, el tema de quiénes es cualquier mujer que está en sus años reproductivos. También he tenido pacientes que primero son reacias. No, ya yo voy a como que llegar a la menopausia pronto. No hay para qué. Y de ahí van apareciendo síntomas como, a ver, quiero aprender el modelo Creighton, quiero ver qué está pasando en mi cuerpo. Porque su cuerpo les está hablando, nos está hablando desde la primera menstruación. Entonces, cualquier mujer que esté en sus años reproductivos puede aprender. Se tomaría, y yo he tomado una diferente como que noción cuando es una adolescente, porque ya no sé si le llamaría modelo Creighton, porque es como hay que hablar con los padres, ver qué se le puede decir, hasta dónde, pero hasta ese uno puede creer, y he tenido padres que me dicen, pero por tema de salud lo vamos a hacer, pero ¿qué pasa si ella lo quiere usar como un método anticonceptivo? Y yo lo dudo,
porque lo que ella va a aprender con esto es a valorar y a respetar a su cuerpo. Va realmente a atesorar lo que es. Y estas palabras de qué flojera o por qué yo lo voy a hacer, que lo haga la otra, no sé qué, si es algo que se hace desde pequeña, va a cambiar esa mentalidad. Cuando alguien tengo amigas, tengo 30 yo, entonces se puede imaginar como que la edad de mis amigas alrededor de esta edad, cerca al matrimonio, tal vez lejos en noviazgos, y me dicen, bueno, cuando me vaya a casar o cuando esté casada, que cuanto antes mejor. Para empezar, cuando uno está embarazada, pero no está casada, el comienzo ya vas a tener que tratarlo con alguien más. Y se va a poder, y tal vez por alguna razón se hizo así porque vas a tener el apoyo de tu pareja. Pero si lo puedes hacer desde antes, porque a veces me dicen en 3 meses me caso, o en un mes, y yo, no es el momento ideal. Ahí sí no es el momento ideal. ¿Por qué? Porque cuando estás en pleno planeamiento de la boda y esto y lo otro, tu ciclo cambia. Entonces, mínimo 6 meses antes de la boda y cuanto antes mejor. 6 meses es el mínimo para que podamos ver algún patrón y podamos apoyar. Pero esto va a ayudar a respetarte como mujer, a identificar si hay algún patrón. Y cuando la mujer no está casada y no lo va a estar utilizando para evitar o alcanzar el embarazo, entonces lo va a estar usando siempre para monitorear su fertilidad. Y la fertilidad es una de las características de la mujer. Como mujer somos receptivas, o sea, nuestro mismo cuerpo muestra esa receptividad que hoy en día nos cuesta siquiera con un cumplido. Te hice un cumplido y no hay que decir gracias, casi que hay que decir, sí, me lo compré no sé dónde, ay, si vieras que no tenía que ponerme. O sea, nos cuesta hasta la receptividad de los cumplidos. Y esa es nuestra naturaleza, es esa receptividad de recibir al otro con nuestra alma, con nuestro cuerpo. La fertilidad también es una de las características de la mujer y cuidarla puede empezar por este lado físico, por identificar en qué fase estamos fértil y no querer estar fértil todo el ciclo. Ese es el hombre. El hombre no tiene ciclo, está fértil todos los días, pero la mujer tiene que tomarse descanso. Su cuerpo mismo lo grita. Cuando hay la menstruación baja nuestros niveles de energía y a veces queremos seguir adelante como si nada pasara. Entonces es aprender a graficar y utilizar el modelo Creighton cuanto antes siempre es mejor. En especial cuando vivimos hoy en un mundo donde el estilo de vida es otro, donde hasta el agua es otra, las toxinas en el aire y nuestras hormonas, por lo menos el 80% de nosotras, tenemos algún desbalance hormonal. Y otras 80%, o sea, tal vez no es las mismas, pero 80% tienen síndrome premenstrual, esos días antes de la menstruación que hemos normalizado en creer que estar de mal humor o que me duelan los pechos o que yo me sienta irritable es normal cuando no lo es. Muchísimas gracias, Caro. Realmente da ganas de seguir. Espero que podamos continuar en un siguiente programa porque quedan muchas cosas en el tintero y seguramente la gente también va a mandar sus preguntas y sus necesidad de aclarar esta información que, bueno, que eh, no hay canales masivos de difusión, entonces no está tan al alcance de las personas. Por eso hacemos los programas y los dejamos colgados en la página de YouTube para que las personas lo puedan volver a escuchar y también mandar amigos, amigas que se enteren de esta maravilla que siempre ha estado en el cuerpo de la mujer y hoy se puede conocer y se puede reconocer, se puede leer con una mirada médica, ¿no? Y también poder integrarlo a la vida familiar de cada persona. Así que bueno, querida Caro, te pido simplemente un pequeño mensaje que tú quieras dar a las personas que nos han acompañado en el programa. Y bueno, será hasta una siguiente ocasión donde podamos seguir hablando de esta pasión hermosa de la naprotecnología y de la fertilidad. Gracias, doctora Melina. Me ha encantado la conversación, tal cual. Yo podría seguir por horas. Esto me llena de energía más que otra cosa. Cualquier pregunta que tenga me va a encantar leerla. Yo estoy por Instagram como
como lo ven aquí en la pantalla, pero es con K, Caro Guzmán, línea abajo. Todos los martes pongo una cajita, se llama Martes de Preguntas, entonces cualquier pregunta que tengan ahorita o en un futuro, todos los martes estoy a su servicio. Hago eso justamente por lo que estamos hablando, hay muy poca información allá afuera. También hay cosas que tal vez yo me olvido que alguien quiera saber y me encanta contestar, mi cerebro se prende de una manera espectacular cuando me hacen preguntas. Entonces los espero si quieren alguna pregunta, si tienen algo. El modelo Creighton yo lo enseño también como practitioner, lo enseño en un programa que yo nombré la Academia de Fertilidad Integral. Es el programa de Fertility Care, tal cual lo aprendí con la certificación de practitioner, pero dentro de ese programa también incorporé los conocimientos de salud hormonal para optimizar la salud hormonal. Entonces pongo igual esa información para ir apoyando de raíz con cualquier síntoma que puedan tener, mientras que también aprenden a hacer el modelo Creighton. Ha sido un gustazo, un placer y un privilegio estar aquí. Muchas gracias por la invitación, gracias a todos los que escucharon. Y si algo les digo es que el mensajito que les quiero dejar es que cuanto más escuchan a su cuerpo que Dios nos dio, como Dios nos dio este cuerpo en este mundo, ahorita como parte de nuestro plan para cumplir su voluntad. Escucharlo es parte de eso, cuidarlo nos ayuda a tener la energía, no para tener solo salud, sino para que esa salud trabaje para nosotros y nos permita servir al mundo. Entonces, que así sea, muchas gracias. En familia, al servicio del amor y de la vida. Vida humana. Ser papás. Crecer. Ser mujer y ser varón. El amor. La familia.